Buen día pequeñitos, buen día papitos. Les saluda Miss Grace para iniciar el nuevo día, hoy día 4, jueves 4 de mayo. Vamos a realizar una actividad muy interesante, recordando pequeñitos que estamos realizando actividades que respondan a un propósito. Y nuestro propósito para esta semana, pequeñitos, ¿cuál es? Muy bien, nuestro propósito para esta semana es al rescate de los animales amenazados del Perú. Bien pequeñitos. Y la actividad que responde a ese propósito, ¿cómo viven los animales amenazados en el Perú? Recuerdan que el día de ayer, pequeñitos, hablábamos de los animales, ¿verdad? Hablábamos de la clasificación de los animales y también hablábamos de aquellos animales, ¿no? De cómo estaban dentro de un ecosistema, ¿verdad? Que existía población, ecosistema, especie. Bueno, vamos a recordar todo eso. ¿Por qué, pequeñitos? Porque esta clase es la continuación de la clase de ayer. Entonces, el área que vamos a trabajar es el área de ciencia y ambiente. Y nuestro propósito para hoy y nuestra meta es que nosotros expliquemos con la ayuda de un ejemplo cómo es el comportamiento de los animales. Les permite desarrollar todas sus funciones vitales e interactuar con otros organismos de su ecosistema. Es decir, pequeñitos, que vamos a comprender el día de hoy, mediante ejemplos, cómo estos animalitos, ¿no?, al organizarse o interactuar con otros organismos en su ecosistema, van a cumplir ciertas funciones que van a hacer que ambos se beneficien, que uno se beneficie, ¿no? Entonces, veamos, manitos en acción, a trabajar, pequeñitos. Para iniciar, pequeñitos, primero vamos a iniciar mostrando las imágenes. Como primera imagen tenemos esa imagen. ¿Ustedes han escuchado hablar de la frase que dice, pequeñitos, la sobrevivencia del más fuerte? Pues bueno, aquí vemos algo así, ¿verdad? Vemos cómo el león está cazando a la cebra. Y es algo que se da generalmente, ¿verdad? Porque recordemos que el león es un animal carnívoro. ¿Y a eso cómo llamaremos, pequeñito? Pues bueno, a eso llamamos sobrevivencia. La relación que existe entonces entre los organismos que están dentro de un mismo ecosistema son varias. Entre ellas, la relación que puede existir es la relación de sobrevivencia. Luego, tenemos otra imagen y ahí podemos observar, pequeñitos, muy bien, es una cadena alimenticia. Entonces, ¿cuál será la relación que van a cumplir estos organismos? Miren, tenemos una planta que es parte de un organismo, ¿verdad?, que está dentro de un ecosistema, que es consumido por un ratón. Asimismo, ese ratón es consumido por una culebra, ¿verdad? Y esta culebra o serpiente es consumida por el búho. A esta entonces relación podemos llamar perfecto la relación de alimentación. Bueno, ahora les presento la siguiente imagen. Recordando, pequeñitos, que en el ambiente donde se desarrollen y viven los animales, se van a desarrollar relacionándose con otros organismos, ¿no? Como organismos vivos, como las plantas, y organismos no vivos. Entonces va a crearse, ¿qué cosa? Va a crearse ciertas relaciones, como es el caso de la sobrevivencia, de la alimentación. Y aquí mostrándoles esta imagen, ¿qué vendría a ser? ¿Qué relación vendría a ser? Ahí tenemos a papá, a mamá y al bebé pingüino. ¿Qué ha sucedido para que tenga ese bebé pingüino?
Muy bien, se han reproducido, entonces la relación es de reproducción, recordando que solamente se pueden reproducir aquellos de su misma especie. Y aquí tenemos, ¿verdad?, los pingüinos de Humboldt. Continuamos y tenemos ahí a una ardilla que está metiéndose dentro de un árbol. ¿Qué podríamos decir entonces de esa ardilla? Bien, muchos de ustedes dirán, misa, ahí es su casa, ¿no? Entonces, o simplemente no es su casa, sino también es donde ocultan a veces sus alimentos, ¿no? Entonces podríamos decirle que la ardilla está tomando como refugio al árbol. Entonces se está produciendo ahí la relación de refugio. O muchos, ¿no? Como las aves que realizan y anidan hacen sus nidos en los árboles. Entonces ahí también se está produciendo, ¿verdad?, la relación de refugio. Bien, continuamos. Bueno, aquí estamos viendo a una abeja y a una flor. La abeja que está haciendo ahí pequeñitas. Muy bien, se está alimentando de la flor, está consumiendo, ¿no?, lo que la flor produce. ¿Y la flor ustedes creen que se estaría beneficiando en algo pequeñito? Sí, cierto, muy bien, pequeñitos. Se está polinizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que la abejita está llevando el polen de flor en sus patitas, ¿no? Bien, entonces ambos se están beneficiando, ¿verdad?, cuando sucede este tipo de relación. ¿Y a eso cómo llamaremos? Pues llamaremos ayuda mutua, porque ambos se están beneficiando, ¿verdad? Y así como estas, existen varias relaciones que puedan existir entre los seres vivos que están presentes dentro y no vivos que están presentes dentro de un ecosistema. Bien, continuamos. Y recuerdan, pequeñitos, que el día de ayer hablábamos de este animalito. ¿Y cómo se llamará este animalito pequeñito? ¿Recuerdan? Muy bien, era el loro de río, ¿verdad? El lobo de río, o llamado también Pteronodon, o llamado también Pteronura basiliensis, ¿verdad, pequeñito? Pues bueno, recordando algunas cosas de este animalito, porque este animalito es de gran beneficio, pequeñito, nos ayuda bastante a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen las personas que viven cerca donde pueden vivir estos lobos de río, se dan cuenta que el río está contaminado y tienen que limpiar cuando este animalito no aparece. Es decir, es un gran indicador de que el agua no está contaminada, porque si ustedes lo observan en los lagos, en los ríos, ¿no?, o en los mares donde estos animalitos habitan, quiere decir que ese agua no está contaminada. Asimismo, mantienen el control de las poblaciones de peces y crustáceos, pues se alimentan de ellos. También su excremento sirve como abono para las plantas que se encuentran aledañas a donde ellos están, ¿verdad? Recuerden también, pequeñitos, que su piel de estos animalitos es muy codiciada. Y también el hábitat de estos animalitos, como de otros que observamos el día de ayer, está siendo destruida, ¿verdad, pequeñitos? Está siendo amenazada por la tala de árboles, aumento de la población humana y la minería ilegal, entre otras, ¿no? Entonces, pequeñitos, al igual que este animalito, hoy les voy a presentar otro animalito. Y les hago una pregunta primero, pequeñitos. ¿Ustedes han oído hablar sobre los murciélagos? Pues sí, ¿verdad? Más aún en esta pandemia. Muchos de nosotros y muchos peruanos, y no solamente peruanos, en el mundo, han visto a estos animalitos como amenaza, más bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están relacionados al COVID.
¿verdad, pequeñitos? Relacionadas al COVID, entonces muchas personas lo han visto como amenaza. Y esto también ha alterado su supervivencia, ha alterado y está siendo amenazado. ¿Qué has oído de ellos, tu pequeñito? Entonces es para que se respondan ustedes mismos y lo respondan también en sus hojitas. ¿Crees que los murciélagos aportan algo a su hábitat? ¿Creen eso, pequeñitos? ¿O realmente merecen como en Cajamarca, no? Han sido muchos de ellos, sus hábitats han sido incendiadas para que ellos mueran, porque han sido muy relacionadas al COVID, ¿no? Bien, pequeñitos, entonces a contestar. Antes de leer la información, les invito por favor a que contesten. Hagan un pause al video y contesten a estas preguntitas antes de leer la información de estos animalitos. Pues bien, pequeñitos, en el Parque Nacional del Manu, pequeñitos, se registran 44 especies de estos murciélagos. Los murciélagos pequeñitos son animales que polinizan las semillas y se alimentan de insectos. Es decir, también ayudan y son en gran beneficio a la agricultura y a la salud humana, ¿verdad? Porque recuerden, pequeñitos, que los insectos, que en este caso los insectos como el mortal dengue, ¿no?, que transmite el mortal dengue, son consumidos por estos animalitos, entonces son muy beneficiosos. Asimismo, pequeñitos, la especie Tonatia saurophila tiene orejas grandes y redondeadas, una especie de mamíferos. La Tonatia saurophila tiene orejas grandes, pequeñitas. Esas orejas también los ayudan a escuchar porque ellos son muy hábiles, pequeñitos. Tienen una audición genial. Asimismo, estos animalitos pequeñitos se alimentan de insectos y artrópodos y posiblemente de frutos, ¿no? Artrópodos como por ejemplo los 1000 pies, los 100 pies, ¿verdad? Este animalito pequeñito, el murciélago, es altamente social y comparte su hábitat con otras especies de murciélagos, tanto en árboles huecos o cuevas. Entonces son netamente sociales, ¿verdad? Y como acabamos de leer, pequeñito, aún los animales como el murciélago, a quienes algunas personas le temen por lo que ya les comenté, son importantes para el ambiente donde viven. Entonces está en nosotros, ¿verdad?, no amenazarlos, rescatarlos más bien ante las amenazas que ellos puedan presentar y hacer reflexionar a las personas de que ellos también nos traen grandes beneficios. Muy bien, ahora, pequeñitos, vamos a pasar al planteamiento del problema, recordando que al día de ayer, pequeñitos, ¿no?, recordábamos algunos animales, como la vicuña. ¿Cómo se llamaba ese animalito, pequeñitos? Muy bien, la pava aliblanca, el otorongo, o jaguar, perdón, el pingüino de Humboldt y el oso polar, oso andino, ¿verdad? Estos están siendo brutalmente amenazados por nosotros los humanos, pequeñitos. Somos la gran amenaza para ellos. Entonces, ante esta situación que hemos conocido, nosotros el día de ayer, pequeñitos, nos planteábamos, ¿verdad?, ciertas preguntitas, porque recordemos que un planteamiento del problema se da en base a unas preguntas que nosotros tenemos que resolver, ¿verdad? Y esas dos preguntitas de investigación eran: si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar a otros seres vivos y el ambiente donde vivía? Si un animal endémico amenazado llegara a desaparecer, ¿afectaría de manera especial el ecosistema? ¿Cómo? Pues bueno, estas preguntitas nosotras las hemos contestado el día de ayer en el planteamiento de hipótesis. ¿Recuerdan, pequeñitos?
Así que los invito a que me saquen las hojitas del día de ayer donde contestaron estas dos preguntitas para luego contrastarle el día de hoy. Bien pequeñitos, ¿ya las han sacado? Pues bueno, ahora vamos a leer mayor información para poder también contestar a estas dos preguntas de investigación, las cuales tenemos que responder. Entonces nos vamos a informar. Observamos esta imagen pequeñitos. ¿Ustedes han visto qué será esa imagen? Perfecto. Es la taricaya. Muchos de ustedes espero le habrán dicho, ¿verdad? Tortuga. Sí, a esta tortuga, que es la taricaya o tortuga acuática, habita en los ríos y lagos de los países de América del Sur pequeñitos, como Venezuela, como Perú. En nuestro país pequeñitos lo encontramos a estos animalitos, a estos taricaya, lo encontramos en el Manu, en la selva del Manu, que se encuentra en Madre de Dios, uno de los últimos refugios al cual llegó este animalito. ¿Ya? También pequeñitos estos animalitos de jóvenes se alimentan de animales más pequeños. Ya de adultos se convierten totalmente en vegetarianos. O sea, cuando son jóvenes vienen a ser animales que se alimentan de otros animales, ¿verdad? Y de adultos se convierten en vegetarianos, o sea, ya no consumen otros animales, ya no son carnívoros. Estos animalitos contribuyen también, nos contribuyen a nosotros. ¿Por qué pequeñitos? Porque al consumir frutos dispersan las semillas y estimula el crecimiento de la vegetación acuática. Asimismo, estos animalitos pequeñitos pueden convivir con algunos animales sin verse afectados. Por ejemplo, hay mariposas que cuando ellos salen a veces a posarse, ¿no? Salen a posar su cabeza para absorber las sales de su cuerpo, lo cual no les incomoda, ¿no? Porque las mariposas se posan en las cabecitas de ellos. A esa relación se llama comensalismo, que más adelante vamos a ver de qué trata ese comensalismo. También pequeñitos, estos animalitos sirven de alimento para otros animales. Sin embargo, su principal depredador, su principal consumidor de estos animalitos es el ser humano, el cual se ha convertido en especie amenazada. ¿Qué animalitos también se benefician, no? Como el gavilán negro, el grillo topo, la iguana, el caimán blanco. El hombre recolecta huevos para autoconsumo y comercio pequeñitos de estos animalitos. Muy bien, continuamos con el oso anteojos. El oso anteojos ya visto también en la actividad anterior, ¿verdad? Aquí tenemos a los anteojos. Se encuentra protegido pequeñitos y su caza y comercio están prohibidos bajo pena de cárcel. El oso andino pequeñitos o Tremarctos ornatus puede ser un gran aliado para la conservación del Manu, pues ayuda bastante porque el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAL, y el FZS Perú han trabajado con las comunidades altoandinas para evitar cazarlos y matarlos, los cuales han logrado conocer más sobre este animalito y revalorarlo, ya que aporta bastante en regenerar bosques, porque al momento de ellos, siendo gran caminantes, caminar y alimentarse de frutos, por eso son grandes frugívoros, van a dispersar las semillas al eliminarlas en su excremento y de esta forma estas semillas van a poder
regenerar, como dice bosque, no van a poder crecer nuevas plantas. Entonces son grandes regeneradores de los bosques pequeñitos. Entonces definitivamente, pequeñitos, el oso es una especie representativa y emblemática de nuestro país y es importante protegerlos. Ahora tenemos aquí ya saben ustedes, ¿verdad? A la pava aliblanca. Esta pava aliblanca, pequeñitos, si la encontramos en algún bosque, podemos afirmar que hay agua en el lugar y que éste no se encuentra contaminado. O sea, si nosotros caminamos y nos perderíamos en algún bosque y lo veríamos a estos animalitos, estas aves, entonces sabríamos que hay agua cerca. Miren, ¿ven? Qué gran beneficio también, ¿no? Qué gran ayuda. Esta pava aliblanca pequeñito se alimenta de frutos, pero no digiere las semillas, las cuales también expulsan su excremento. Y eso, al igual que el oso, va a aportar, ¿verdad? A que ellos puedan, ¿no? Aportar a que puedan crecer nuevas plantas en nuevos lugares. Porque recuerden que las aves, a veces volando también, botan sus excrementos, ¿verdad? Las que servirán a otros animales también como alimento refugio. ¿Cuáles? Las plantas, pues los árboles, ¿no? Van a servir como refugio. Tenemos también, y estos animalitos, al igual que los demás, son amenazados por la cacería ilegal y muchos de ellos son cazados por diversión. También muchas personas lo utilizan como alimento. Asimismo se está amenazando porque se está destruyendo su hábitat. Es decir, pequeñitos, se talan los árboles del lugar donde viven para convertirlo en zona de cultivo y crianza de ganado. Así la dejan sin hogar. Entonces, pequeñitos, qué importante es que sepamos todo esto para que nosotros podamos tomar conciencia, ¿no? Del daño que le estamos haciendo a todas estas especies. Pero recordarán, pequeñitos, que al inicio, cuando veíamos a la taricaya, ¿no? La tortuga acuática, veíamos que este animalito, ¿verdad?, tenía una relación que era la relación de comensalismo, las relaciones que hablábamos al inicio también, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito también de esas relaciones pequeñitas para que tengan cuenta. Entonces hablaremos de las relaciones entre los seres vivos. Tenemos unas relaciones que son las relaciones intraespecíficas. Se producen en una misma población. La interacción es mutua y los individuos se ayudan para sobrevivir formando colonias y sociedades. Ejemplo, una bandada de patos silvestres volando, ¿verdad, pequeñitos? Un conjunto de hormigas, los árboles de un bosque. Un conjunto de hormigas, obviamente, para poder ir a traer su alimento van a ayudar bastante, ¿no? Cuando se unen todas. No sé si han visto ustedes. Tenemos otras relaciones, las relaciones interespecíficas, que son relaciones pequeñitas entre organismos de diferentes especies para alimentarse, ayudarse, defenderse o competir. Y solo una especie es la beneficiada. Por ejemplo, pequeñitos, un zorro y una liebre, ¿verdad? Uno de ellos es beneficiado porque se alimenta el zorro de la liebre. Las pulgas y el perro. También uno de ellos es beneficiado, ¿verdad? Pues las pulgas, porque son los que están dentro y se alimentan de la sangre de los perros. Pues estas relaciones pequeñitos son el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Vamos a ver de qué trata. El comensalismo, pequeñitos, es la asociación de dos especies en la que solo uno se va a beneficiar y la otra, llamada huésped, ni se perjudica ni se beneficia. ¿Se acuerdan de lo que pasaba con el taricaya, pequeñitos? Cuando este taricaya, ¿no? Se posaba dentro, en su cabecita la mariposa, ¿verdad? Y no pasaba nada, ¿verdad? No se solamente una se beneficiaba. ¿Quién? La mariposa, pues no, para tener donde posarse. Pero la tortuga
no pasaba nada, ¿verdad? Una se llamaba huésped, ni perjudica ni se beneficia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando también observamos el árbol y la enredadera de las plantas pequeñitas, ¿no? Una enredadera sube para buscar el sol, ¿verdad? Entonces, las enredaderas se benefician de los árboles y los árboles no se perjudican. Los mejillones y las ballenas. Las aves sirven de alimento, pues no, a las ballenas. Las aves y los árboles también, porque los sirve para hacer sus nidos, ¿verdad? Pequeñitas, para poder posarse también, entre otros. No se afectan y ambas también se benefician, ¿no? Tenemos también al mutualismo. El mutualismo es la relación de varias especies que se unen para beneficiarse mutuamente. Aquí sí es el beneficio mutuo. Comensalismo, solamente uno se beneficia. En el mutualismo ambos se benefician. Por ejemplo, pequeñitos, cuando hablábamos nosotros de las abejitas y las plantas, ¿ve? Las abejas se alimentan del néctar de las flores y en el momento que recogen el polen, polinizan las flores femeninas cuando se introducen en ellas. Entonces, de esta forma, ambos se están beneficiando, ¿verdad? Ayuda a las plantas en su reproducción y a las abejas ayudan también para alimentarse del néctar, ¿verdad? De las flores, como alimento. Luego tenemos al parasitismo, que es la relación de una especie denominada parásito que depende de otra llamada huésped, a la que daña en mayor o menor grado y que en ocasiones puede causarle hasta la muerte pequeñitos. Por ejemplo, la pulga, que es el parásito, se aloja en el ser vivo, que es el huésped, por ejemplo, en un perrito, en tu mascota. O también las garrapatas, ¿verdad? Entonces, estas garrapatas también hacen daño a nuestros animalitos pequeñitos, muchos que los llevan hasta la muerte. Entonces, ahí está dándose el parasitismo. Muy bien, pequeñitos, ya habiendo conocido un poco y habiéndonos informado un poco de estas relaciones, ahora vamos a seguir trabajando. Bien, y vamos a seguir trabajando observando este cuadro, pequeñitos. ¿Ya? Recordando nuestras preguntas de investigación, que son estas dos, y también sabiendo dónde esta información o qué información científica necesitas. Obviamente necesitas saber, para responder a estas preguntitas, el hábitat del animal. Asimismo necesitas saber otros seres vivos que comparten el hábitat. También necesitas conocer el comportamiento del animal en su hábitat y las características del animal que le permite vivir en ese lugar, la relación del animal con otro y finalmente la forma en que el animal beneficia a su ambiente. Entonces los invito, pequeñitos, a que ustedes, ¿no? puedan informarse científicamente teniendo en cuenta lo que se ha mencionado. Ahora vamos a analizar la información que ya hemos leído y que ustedes también la tienen en sus hojitas. Van a subrayar, si pueden, imprimiendo lo más resaltante o las ideas fuerza, y van a escribir también esas ideas fuerza, si es que no podrían subrayar, en sus hojitas, ¿no? Que ustedes ya saben. Y luego me van a responder estas dos preguntitas también en sus hojitas. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste en las preguntas A y B? ¿Qué preguntas A y B? Las preguntas de investigación que realizamos al inicio, ¿recuerdan? Ahora, después de haber escuchado todo esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que habías respondido en tus hojitas de ayer? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué me vas a contestar? ¿Está bien? Ahora me van a escribir también las respuestas a las preguntas. Ahora que ya has leído la información, ya sabes más, vas a volver a hacerme las preguntas y vas a volver a contestar a ellas en tus hojitas. ¿Está bien, pequeñitos? Muy bien, manitos en acción. Entonces, hacerlo. Muy bien. Muy bien, pequeñitos. Entonces, ahora yo me voy a despedir, pero sin antes evaluar lo que hemos aprendido, respondiendo esas preguntitas en sus hojitas. ¿Aprendiste algo nuevo al desarrollar esta actividad? ¿Verdad que sí, pequeñito? ¿Qué dificultades tuviste al desarrollar esta actividad? ¿Y cómo resolviste esta dificultad? Porque siempre en cada actividad que realicemos y en cada aprendizaje diario
vamos a encontrar ciertas dificultades. ¿Y qué hiciste tú para resolver esa dificultad pequeñita? Comunica a tus familiares tus respuestas finales a las preguntas de investigación. Es muy importante compartir esto para que también ellos reflexionen. Muy bien pequeñito los dejo, sin antes decirle que cuidemos a los animales. Hagamos un mundo mejor para todos y empecemos desde casa con nuestras mascotas. Me despido pequeñitos, hasta pronto. La saluda y se despide Miss Grace con un besito.